Mi esposa asumió que la engañaba, así que ella me engañó. Me aseguré de quitarle todo y humillarla. Soy un hombre de 30 años y conocí a mi esposa, una mujer de 28 años, cuando estaba en la universidad. Mi carrera era economía empresarial y la de ella, inglés. Nos conocimos en la casa de un amigo en común. Nos llevamos bien desde el principio, salimos durante un par de años y, algún tiempo después de graduarnos, le propuse matrimonio. Ella aceptó de inmediato. Esa es la versión resumida de nuestra relación, ya que no creo que haya nada particularmente destacable en ella. Llevamos 4 años casados. Creo que empecé a notar algunos cambios en mi esposa, a quien llamaremos Claudia, aproximadamente un año después de casarnos. Todo comenzó después de que me vio con una colega en un bar. Sé que suena mal, pero era una situación completamente inocente. Un grupo de compañeros de trabajo de SKO salió a tomar algo después del trabajo, lo cual no era inusual. A medida que la gente se fue yendo, al final solo quedamos mi colega y yo en el bar. Claudia entró con sus amigas y vinieron a saludarnos. Yo respondí el saludo con normalidad porque no sentía que estuviera haciendo nada malo. Pero cuando Claudia llegó a casa después que yo, todo explotó. Apenas entró, tiró su bolso al suelo y se acercó furiosa, señalándome con el dedo y gritándome que me había atrapado engañándola. Intenté explicarle la situación, pero no me dejó decir ni una palabra. Cuando finalmente se calmó, después de llamarme de todas las formas posibles a alguien que engaña, le expliqué la situación e incluso le mostré fotos que el grupo había tomado esa noche. También le señalé que no reaccioné de manera extraña cuando llegó con sus amigas porque sabía que no estaba haciendo nada malo y esperaba que fuera evidente. Después de mi explicación, simplemente dijo, ok, como si finalmente lo hubiera entendido. Se quedó ahí unos segundos, como si quisiera decir algo, y luego se fue a la habitación. Esto ocurrió hace bastante tiempo, pero hasta el día de hoy me molesta que nunca se haya disculpado después de todo eso. Sin embargo, la razón por la que cuento este episodio es porque fue el punto en el que empezó a volverse pegajosa y demasiado celosa. Podía notar cambios en su estado de ánimo si miraba en dirección a una mujer o simplemente respondía algunas preguntas a una, incluso si solo me estaba pidiendo indicaciones. También noté que estas reglas no parecían aplicarse a mujeres que claramente no representaban una amenaza. Creo que un nivel razonable de celos es saludable porque permite establecer límites, pero es muy fácil notar cuando se vuelve excesivo. Desde aquel episodio, sus celos se volvieron excesivos sin ninguna razón lógica, ya que no tenía motivos para desconfiar de mí cuando estaba cerca de otras mujeres. La mayoría de las veces sé que alguna interacción con una mujer le ha molestado porque noto un cambio en su estado de ánimo, pero solo algunas veces inicia una discusión al respecto. Y nunca es una conversación civilizada, siempre se pone emocional con el tema. Decir que esto me vuelve loco es quedarse corto, porque siempre cita las cosas más insignificantes como razones para sospechar de mí. Por ejemplo, una vez me encontró hablando con una vecina en el pasillo de nuestro edificio. Literalmente solo hablábamos de política básica. Claudia salió de nuestro departamento, nos vio en el pasillo y volvió a entrar. En cuanto vi eso, supe que se avecinaba un problema en ese mismo momento. Admito que pensé en el divorcio porque, sinceramente, sabía que no podía seguir viviendo así. Era agotador. Sin embargo, sentí que lo mejor sería intentar terapia de pareja antes de terminar todo. Después de todo, la amo. Lo intentamos y, para ser honesto, ayudó, al menos en un primer momento. Pero todo tomó un giro cómico cuando Claudia sintió que el terapeuta tomaba demasiado mi lado. Entonces, el terapeuta se convirtió en la siguiente persona de la que sospechaba que quería acostarse conmigo. Recuerdo que me reí en voz alta el día que expresó esa idea. No mejoró la situación, pero no pude evitarlo. Eventualmente cambiamos a un terapeuta hombre, y con eso las sesiones pudieron continuar por más tiempo, hasta el punto en que parecía que los cambios realmente estaban quedándose en su mente. Pasaron varios meses sin incidentes, así que finalmente parecía que había progreso. Bueno, al menos hasta el momento sobre el cual estoy escribiendo esta publicación. Los últimos meses habían sido normales, como antes de que su hipercelosidad se convirtiera en un problema. Sin embargo, todo estalló cuando Rebeca, la misma colega con la que estaba en el bar años atrás, vino a la casa a entregarme unos documentos. Yo no estaba allí porque iba a estar trabajando desde casa la semana siguiente. Creo que mi esposa la reconoció desde la primera vez. No sé si tuvo un momento de soldado de invierno, o si simplemente fue porque la mujer vino directamente a casa buscándome,
pero todo se salió de control cuando regresé. Desde el momento en que crucé la puerta, comenzó a gritarme y a lanzarme los documentos a la cara. Me preguntó por qué Rebeca sabía dónde vivíamos. Según ella, antes de que pudiera responder, la única explicación era que la había traído antes para acostarme con ella. La verdad era simplemente que yo mismo le había dicho la dirección cuando mencionó que quería dejar los documentos. No ayudó el hecho de que Rebeca es una mujer con curvas, porque entonces su enojo se convirtió en un discurso sobre cómo me debían gustar mujeres que tenían mucho más que ella y que seguramente había estado acostándome con todas por ahí. Incluso dijo que iba a hacerse pruebas de ETS porque estaba completamente convencida de que la había engañado muchas veces. Cuando terminó de gritar, simplemente entré a la casa, tomé algunas cosas básicas que iba a necesitar y me fui. Sinceramente, no tenía nada que decirle, especialmente en ese estado. También sabía que, sin importar lo que dijera, probablemente no le entraría en la cabeza, porque cuando se pone así, la voz de la razón no la alcanza. Sabía que lo mejor era salir completamente de la casa, así que eso hice. La escuché gritar detrás de mí: disfruta la cama de Rebeca ahora. Esto ocurrió hace muy poco, y desde entonces he estado durmiendo en un hotel. El asunto es que estoy decidido a divorciarme porque, sinceramente, no puedo vivir varias décadas más, en el mejor de los casos, con una mujer que cree que la engaño con cada mujer que existe. El problema es que sé que la terapia ayudó hasta cierto punto, y estoy en una lucha interna tratando de decidir si debería intentar ir a sesiones con ella nuevamente o si simplemente debería rendirme. Creo que esa es la decisión con la que necesito ayuda, y me encantaría conocer sus opiniones y pensamientos sobre la situación. Edición: he visto varios comentarios diciendo que ya he intentado suficiente y que simplemente debería dejar ir nuestra relación. En cierto modo, estoy de acuerdo, porque temo que, sin importar cuántas sesiones de terapia hagamos juntos, podría bastar un solo detonante para que vuelva a ser una mujer extremadamente celosa. Tal vez no me divorcie de inmediato, pero sin duda me he abierto más a la idea que nunca, y creo que la próxima vez que esto ocurra, habré terminado con esto. Para ser completamente honesto, esta no es forma de vivir, y estoy cansado de vivir bajo un control tan estricto. No quiero arrepentirme, así que voy a intentar darle una última oportunidad. Si esto vuelve a pasar una sola vez más, no soy muy optimista, así que me estoy acostumbrando a la idea de volver a estar soltero. Es lo que es. Todas las alegrías del matrimonio, donde el sí, acepto, se convierte rápidamente en hiciste que, más rápido de lo que puedes decir, en la salud y en la enfermedad. Primero, chispas vuelan, hay citas, llega la propuesta y ¡pum!, suenan las campanas de boda. Avanzamos un poco en el tiempo, y de repente te ves atrapado en un drama de la vida real donde Claudia está convencida de que eres el Casanova de la oficina. Te pilla tomando una copa totalmente inocente con una colega, y lo siguiente que sabes es que te acusan de engañarla. Su nuevo pasatiempo es vigilar cada una de tus interacciones con mujeres. Si tan solo miras en la dirección de una, está lista para lanzar la Tercera Guerra Mundial. Así que haces lo que haría cualquier persona sensata: empacas lo esencial y huyes al hotel más cercano. Ahora estás contemplando el divorcio, porque vivir bajo la amenaza constante de un estallido de celos no es exactamente la vida de ensueño. La vida es demasiado corta para vivir bajo sospecha constante. Si Claudia no puede encontrar la forma de confiar en ti, entonces tal vez sea hora de escribir el capítulo final de esta historia y empezar de nuevo. Solo asegúrate de evaluar cualquier posible pareja futura en la primera cita para detectar tendencias celosas. Actualización. Bueno, aquí tienen una actualización que no esperaba en absoluto, y ni siquiera sé cómo expresar lo increíblemente furioso que estoy con este nuevo giro de los acontecimientos. Como les conté la última vez que publiqué, me estaba sintiendo más cómodo con la idea del divorcio, pero quería darle una última oportunidad para mejorar. Lo bueno es que no tuve que esperar mucho para que quedara claro que nunca va a mejorar, y decidió demostrarlo de la forma más evidente posible. Me di cuenta de que había un problema cuando fuimos a una barbacoa organizada por un amigo y la vi comportándose de manera inusualmente cariñosa con alguien allí. No conocíamos a esa persona, así que le pregunté al anfitrión, quien es un buen amigo mío, y me dijo que el tipo era un recién divorciado que trabajaba en la industria de la construcción. Me preocupó porque mi esposa nunca había sido tan efusiva con nadie más que conmigo, así que, para mí, era un comportamiento claramente extraño.
Esto ocurrió aproximadamente 2 semanas después del último episodio que relaté en mi publicación anterior. De cualquier manera, hice todo lo posible por vigilarla durante la barbacoa y me negué a hacer ninguna escena. Solo cuando llegamos a casa le hablé sobre lo que había visto. No parecía arrepentida en absoluto, y nunca olvidaré cuando me dijo, bueno, ahora sabes cómo se siente. Honestamente, esa frase me dejó sin palabras por un momento, porque básicamente estaba admitiendo que se estaba frotando contra el tipo a propósito para ponerme celoso. Sinceramente, me pareció completamente absurdo, ya que ni siquiera era una comparación lógica. Ella se pone celosa cuando otras mujeres simplemente me hablan. Yo nunca me he lanzado sobre ninguna ni he tenido contacto físico con ellas. Era algo completamente diferente. Incluso agregó, ¿estás celoso solo porque es un tipo guapo? ¿Por qué está más en forma que tú? En ese momento, simplemente me di la vuelta y salí, porque estaba llegando a un punto de enojo en el que quería golpear algo. Ella no dijo nada mientras me alejaba, y, sinceramente, mientras lo hacía, supe con certeza que iba a contactar a un abogado de divorcio. No regresé a la casa hasta 3 días después. Lo irónico es que, incluso si aún hubiera tenido dudas, ella misma dejó mi decisión completamente firme solo un día después. Recibí una llamada de mi amigo Bill, el que organizó la barbacoa. Se escuchaba bastante serio y me dijo que necesitábamos hablar, así que acepté encontrarme con él. Cuando llegué, me contó que el tipo con el que mi esposa había estado hablando en la barbacoa lo había llamado. Según él, este tipo le dijo que había tenido sexo con Claudia el día anterior, lo cual era literalmente un día después de que yo salí de la casa. También le preguntó a Bill qué opinaba de ella, porque Claudia le había dicho que estaba soltera. Creo que me desconecté en ese momento, porque sinceramente no recuerdo mucho de lo que se dijo después. Cuando volví a concentrarme, todo estaba claro, tuvieron sexo y ella se presentó como una mujer soltera. Lo peor de todo es que probablemente nunca me habría enterado si este tipo no hubiera decidido preguntarle a Bill sobre ella. Mi cabeza daba vueltas, no sabía qué pensar ni cómo proceder en ese momento. Bill notó que no estaba prestando atención, así que esperó a que volviera en mí. Luego me dijo que le había aclarado al tipo que Claudia estaba casada, y que el hombre se quedó genuinamente sorprendido. Al parecer, ella no le había dado la más mínima señal de que era una mujer casada. El tipo le dijo a Bill, olvida que pregunté, la olvidaré de inmediato. Tan pronto como Bill terminó de contarme esto, fui directamente a casa a confrontarla. No ensayé nada, estaba listo para dejar que mi enojo hablara por sí solo cuando la viera. ¿Cómo diablo se supone que uno debe manejar el hecho de que su pareja le es infiel? Cuando entré a la casa, no diría que estaba de buen humor, pero hablaba más de lo normal después de algo así. Aún así, tenía una actitud evidente porque lo primero que dijo, con una sonrisa estúpida en la cara, fue, no esperaba verte de vuelta tan pronto. Claramente estaba tratando de provocarme, y lo logró, porque lo primero que le solté fue, cállate. Nunca había sido tan tajante con ella, así que se quedó en shock por un momento. Sí, bueno, es el tipo de la barbacoa, ni pienses en negarlo. Me engañaste, Claudia. Se quedó en silencio por algunos segundos antes de responder en voz baja, como si supiera lo estúpido que sonaba, ahora sabes cómo se siente. No estoy orgulloso de esto, pero lancé uno de los adornos de cerámica de la cocina contra el suelo, cerca de sus pies. Ese comentario me hizo hervir de rabia, porque nunca, ni una sola vez, he estado cerca de engañarla, y el hecho de que ella viera esto como su venganza, era una locura. No recuerdo todo lo que dije después, pero sé que grité, maldije y le dejé claro lo delirante que era. Le dije que estaba completamente loca si pensaba que esto tenía sentido, que jamás en la vida me había atrapado siquiera insinuando una infidelidad, y que estaba fuera de sí si creía que esto era una retribución justa, reaccionando a las más mínimas interacciones que tenía con mujeres, y que estaba delirando si realmente creía que yo había mostrado el más mínimo signo de infidelidad. Le señalé en ese mismo momento que todas las cosas que la habían desencadenado siempre habían sido acciones básicas de otras mujeres hacia mí, y nunca acciones mías hacia ellas. Le dije que, a pesar de las decenas de veces que me había acusado de engañarla, nunca tuvo una sola prueba definitiva de ninguna de esas acusaciones. Todo estaba en su cabeza, y le dije que necesitaba ayuda. Creo que ese fue el momento en el que expresé cada una de las cosas que siempre había querido gritarle, y cuando terminé, no dijo absolutamente nada, simplemente se quedó ahí parada. Le pregunté si tenía algo que decir,
pero no respondió en absoluto. Solo negó ligeramente con la cabeza. Le dije que empacara algunas de sus cosas y se fuera. De nuevo, se quedó allí un momento antes de caminar hacia la habitación. Salió aproximadamente una hora después con su maleta lista, y desde entonces no la he vuelto a ver. Esta vez no necesito ayuda para saber qué hacer a continuación, ya que ya me he puesto en contacto con un abogado de divorcio, y realmente quiero asegurarme de joderla en el proceso de separación porque he soportado demasiado durante todos estos años. Estoy agotado y molesto de que las cosas hayan llegado a este punto. Volveré a actualizar una vez que el divorcio se haya finalizado y sepa exactamente dónde me encuentro. Así que te estabas acostumbrando a la idea del divorcio, pensando en darle una última oportunidad para mejorar. Bueno, no te hizo esperar mucho. En una barbacoa con amigos, notaste que estaba coqueteando con un tipo al azar. Resulta que este sujeto estaba recién divorciado y trabajaba en construcción, porque nada dice matrimonio feliz como tu esposa frotándose contra un desconocido. Clásico Claudia. Finalmente soltaste todo lo que habías reprimido durante años, cada acusación infundada, cada ataque de celos. ¿Y cuál fue su respuesta? Silencio. Solo una mirada vacía y un leve movimiento de cabeza. Le dices que haga sus maletas y se vaya. Lo hace, y no la has visto desde entonces. Así que aquí estás, finalmente llamando al abogado de divorcio. Sin más terapia, sin más segundas oportunidades. Esta vez, te asegurarás de que el divorcio duela. Considéralo un ajuste de cuentas largamente esperado. Segunda actualización, estoy increíblemente feliz de estar escribiendo esta actualización en este momento, y lo hago sintiendo que me he quitado un peso enorme de encima. Honestamente, me siento genial. Hace algún tiempo escribí sobre mi esposa extremadamente celosa, que siempre asumió que la estaba engañando o que estaba interesado en otras mujeres. Rápidamente, ella tomó la decisión de hacerme sentir celos intencionalmente y luego acostarse con ese mismo hombre. Esa fue la gota que colmó el vaso para mí, y no perdí tiempo en contactar a un abogado de divorcio. No pasó mucho tiempo para que los papeles estuvieran listos y me aseguré de que le fueran entregados en su lugar de trabajo. Para que lo sepan, trabaja en una editorial, así que estoy seguro de que eso generó un poco de chisme en la oficina. De hecho, lo sé con certeza, porque esa misma noche me envió un mensaje de texto muy enojado, diciendo que la había humillado y que sabía que lo estaba haciendo por venganza. De cualquier manera, avancemos hasta la parte en la que comenzó el proceso de divorcio. Metí la pata por completo, porque no tenía ninguna prueba concreta de que me había engañado. No tenía grabaciones de mi conversación con mi amigo Bill ni la confesión del amante a Bill. Intenté ver si Bill podía llamar al amante para que lo admitiera de alguna manera, pero eso no era práctico. Sin embargo, parece que logré convencerlos cuando hablé sobre los celos de ella, el hecho de que habíamos asistido a terapia de pareja y cuando relaté honestamente toda la historia. Ella intentó contar la misma historia de una manera que la favoreciera desde el principio, pero era fácil ver la verdad. Afortunadamente, al final del día, obtuve un resultado muy favorable. Me quedé con la casa, lo cual era justo, ya que vivía allí antes de que ella se mudara conmigo. Se determinó que no había necesidad de pagar manutención, aunque yo ganaba más que ella, porque la diferencia no era lo suficientemente significativa y el juez no quiso recompensar su comportamiento. Afortunadamente, tampoco habíamos tenido hijos, lo que fue un gran alivio. Me alegré de no tener absolutamente ningún vínculo con ella. También creo que salí ganando porque accedí a dejarle varios muebles y electrodomésticos de la casa. Principalmente lo hice porque realmente no quería quedarme con muchas cosas que ella había elegido. No necesitaba recordatorios diarios de su presencia. Así que eso es todo. Soy libre de ella. Y aunque duele haber pasado tantos años de mi vida siendo acosado como si fuera un infiel, para finalmente ser engañado, me alegra estar en una posición en la que sé que eso nunca volverá a suceder. Así que Claudia recibió los papeles en su editorial. Oh, qué dulce, dulce ironía. Seguro que sus colegas hojearon sus novelas de chismes un poco más rápido ese día. Su mensaje de texto furioso sobre sentirse humillada fue solo la cereza del pastel. Un poco de humillación pública para equilibrar la balanza de sus ataques paranoicos. En el final, te quedaste con la casa que era tuya antes de Claudia, evitaste pagar manutención y no hubo hijos que complicaran las cosas. Dejarle llevarse los muebles y los electrodomésticos fue una jugada maestra. ¿Quién necesita recordatorios fantasmales de su dudoso gusto y sus interminables acusaciones entorpeciendo tu nuevo comienzo? Así que aquí estás,
finalmente libre, sin más acusaciones diarias, sin más vigilancia extrema sobre conversaciones inocentes y sin más ataques de ira lanzando adornos de cerámica. Ha salido de los escombros de esa relación golpeado, pero no vencido, y listo para disfrutar una vida sin el drama alimentado por los celos de Claudia. Brindemos por no volver a escuchar otro arrebato paranoico sobre infidelidades imaginarias y por un futuro en el que solo te persigan recuerdos felices. Salud.